Andrea. Y se va a llevar el presente de etiología, diagnóstico, examen físico y tratamiento. El primero va a ser hidrocele. Entonces, la definición se define como la acumulación de líquido entre los campos colectal y visceral de la túnica vaginal, así como un defecto en el cierre vaginal. El proceso vaginal se encuentra permeable de la etapa de tipo y al nacer se encuentra así. Entre la segunda semana de gestación se empieza a abrir de la tercera y media, ya el canal. Entre esta semana se está bajando el testículo y el proceso ya es diferente censado. En los niños se permite el descenso de los hasta el escroto y en las niñas el diámetro de hasta el séptimo mes de gestación. Siguiente. La epidemiología. Siguiente. Es del 1 al 2% de los niños presentan el hidrocele. Así también está asociado a la hernia inguinal, a las poblaciones con filaria sistemática endémica o el hidrocele crónico, y son también a menudo bilaterales y también tienen mayor incidencia en el lado derecho. Siguiente. La etiología. Esto se basa en el desequilibrio entre la secreción y la absorción de líquidos escrotal. Hay una obliteración o un cierre anormal del proceso vaginal peritoneal que permite pasar el líquido del abdomen hacia el escroto, el hidrocele comunicante. Ahora, si hay un paso del contenido abdominal que acompaña, esto se le llama hernia inguinal. Persiste de un 80 a un 94% en neonatos y 20% en adultos. El hidrocele no comunicante, una causa puede ser por traumatismo menor como torsión testicular o epididimitis. Sí. Ya, bueno, yo les voy a hablar sobre la patología y los tipos de hidrocele que tenemos. Sígueme, por favor. Bueno, los procesos patológicos asociados están el descenso testicular incompleto, la hernia inguinal, la ectopia testicular transversal con o sin presencia del conducto del Muller, anormalidades del epidídimo testicular y en adultos tumores testiculares y traumatismos. Siguiente, por favor. Los tipos de hidrocele: vamos a tener el escroto normal, el hidrocele no comunicante, el comunicante y el hidrocele del cordón espermático. En el escroto normal hay un proceso vaginal y el escroto va a estar obliterado, pero este no contiene líquido. En lo que vemos en el hidrocele no comunicante es un proceso, el proceso vaginal va a estar obliterado, de manera que no va a fluir el líquido entre el abdomen y el escroto, pero la túnica vaginal va a estar contenida con líquido, como vemos acá. Esta va a ser bilateral, generalmente es grande y se presenta al momento del nacimiento y puede tener una resolución hasta los 2 años de edad. En la hidrocele comunicante, el proceso vaginal va a permanecer abierto, va a permitir el flujo de líquido entre lo que es el abdomen y la túnica vaginal en el escroto. Este generalmente es pequeño y en la mañana y va agrandando según el paciente vaya haciendo actividad física. Y generalmente se presenta entre los 3 a 4 años y es explorado por una incisión inguinal. El hidrocele del cordón espermático, llamado también quiste del canal de Nuc, es un cierre segmentario del proceso vaginal con la permeabilidad intermedia del cordón espermático. Es decir, que aquí va a tener un cierre de lo que son los extremos del conducto y va a quedar líquido en medio. Este es no doloroso y se diagnostica mediante ecografía. ¿Sí? El diagnóstico. Tenemos lo que es la anamnesis, la interrogación de los problemas prenatales que haya tenido, la exploración física, que debemos ver el escroto, debemos hacer la palpación de testículos y ver si hay alteraciones en el pene como la epispadía y hipospadía. La transiluminación del escroto, que esta es confirmatoria en la mayoría de los casos, y un ultrasonido escrotal. Esta mediante ecografía Doppler nos ayuda a distinguir lo que es un hidrocele de un varicocele y de una torsión testicular. Bueno, aquí vemos la transluminación, hablamos de que esta es una transluminación positiva, y aquí vemos esto es una transluminación negativa que también nos orientaría a sospechar de un tumor testicular. Aquí vemos en la ecografía lo que es el líquido, y esta es la ecografía Doppler, que nos ayuda a poder diferenciar de lo que es un hidrocele, un varicocele y una torsión testicular. El examen físico, tenemos en el hidrocele
hidrocele la tensión vaginal perinatal, es decir, que aquí el testículo debe ser palpado por el pulgar y el índice, y vamos a tener el signo de sebileo, que es la retracción del testículo al pellizcarlo. Aquí vemos lo que es el hidrocele con transformación positiva y transformación negativa, que esto nos orienta a lo que es un tumor. Sí. El tratamiento. Bueno, tenemos el tratamiento quirúrgico, que nace indicado en los primeros 12 a 24 meses y tiene generalmente una resolución espontánea. La cirugía es precoz cuando hay sospecha de una hernia inguinal o una enfermedad testicular subyacente, como hablamos de un tumor, una torsión testicular. La persistencia de hidrocele va a haber una corrección quirúrgica transcurrido los 24 meses de edad, y en el hidrocele del cordón se va a extirpar o se va a eliminar el techo de la masa quística. Tenemos el abordaje inguinal en niños, que se hace una incisión en la línea de Langer o por debajo del pliegue de la piel inguinal, como vemos acá. La sección de la aponeurosis del oblicuo externo hasta el anillo inguinal interno, haya la aspiración de hidrocele y se localiza el proceso vaginal, el cual se va a pinzar, se va a cortar y se va a ligar. El abordaje escrotal en adultos, se liga el proceso vaginal a nivel del anillo inguinal externo. Las complicaciones de la hidrocelectomía son la lesión testicular, que tiene un porcentaje muy bajo, infección de la herida, sangrado, un hematoma escrotal, puede haber una criptorquidia secundaria, atrofia testicular y lesión vascular. Eso es todo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el varicocele. En su definición vamos a tener que es una dilatación varicosa del plexo pampiniforme, es resultado del flujo retrógrado venoso de los testículos, es decir, habría unas venas, luceros varicosas en lo que es el plexo pampiniforme. Es una dilatación anormal y tortuosidad de la vena espermática interna con el plexo pampiniforme del cordón espermático. Acá podemos ver las venas varicosas, y esta puede interrumpir lo que es el desarrollo normal del testículo, y según la Organización Mundial de la Salud guarda relación con lo que son las anomalías seminales, un volumen testicular disminuido y un deterioro de la función de las células de Ley. En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que la parte escrotal es más común, de 15 a 20% en adultos, y de un 80 a 90% se da en lo que es en el lado izquierdo. Se da también en la adolescencia con una frecuencia menor, de un 16%, y también es mucho menos frecuente en lo que son pacientes obesos, y su prevalencia familiar va con un 55% en parientes de primer grado de consanguinidad. En su etiología se puede dar lo que son las válvulas incompetentes en la vena espermática izquierda, por diferencias en la presión hidrostática, el flujo arterial en el testículo excede la capacidad venosa, y más que todo se da por lo que es el efecto cascanueces. Este prácticamente es la compresión de lo que es la vena renal izquierda con lo que es la arteria mesentérica y la vena espermática. Es decir, esta llega, su trayectoria es mucho más directa que la del lado derecho. Es por eso que se da más unido en sus frecuencias más en el lado izquierdo. Hay muchas teorías patogénicas del varicocele que aún no se sabe cuál realmente es su causa. Se dice que puede ser por alteraciones de la termorregulación testicular, cuando hay un cambio de temperatura que aumenta la temperatura normal que debería mantener el testículo, por hipoxia, efectos tóxicos de los metabolitos del origen renal o adrenal, alteraciones endócrinas, obstrucción parcial de la vía espermática, el flujo sanguíneo alterado, donde va a llevar lo que es el reflujo retrógrado, alteraciones de la vascularización, estrés, gonadotoxinas, apostosis y efectos del varicocele en el testículo contralateral. En su fisiopatología en sí es general, va a haber una pérdida del cumplimiento del diámetro venoso y la pared se va a ver más engrosada.
donde va a llevar a unas válvulas incompletas, o sea, las válvulas no van a llegar a cerrarse y va a provocar lo que es un reflujo venoso, y al haber esto va a haber un aumento de la presión hidrostática. Entonces es la misma fisiopatología cuando se da en lo que son las venas, en las varices, en los miembros inferiores, entonces es la misma fisiopatología. Aquí, sí, entonces las válvulas no llegan a cerrarse, hay flujo retrógrado, entonces puede haber complicaciones como disminución de la motilidad y de la concentración de los espermatozoides. Podría haber una atrofia de las células de Leydig, donde va a haber una disminución de la testosterona y una alteración de la espermatogénesis. Bueno, vamos a hablar un poquito del diagnóstico. Esto se va a realizar mediante la exploración física y la exploración clínica del paciente y también la exploración física. También podemos realizar una ecodoppler en color con una dilatación a la maniobra de Valsalva. O sea, vamos a pedir al paciente que mientras estamos haciendo la eco que pueda soplar o pueda hacer esfuerzo o toser. Bueno, la clínica va a ser el dolor por esfuerzos deportivos o puede ser por un trauma. También vamos a tener que va a haber una infertilidad o una fertilidad y una subfertilidad, y va a haber la atrofia testicular más común, que va a ser en los adolescentes. En la exploración física el paciente debe estar examinado de pie y debe estar en un ambiente caliente, y vamos a observar el escroto, el cordón espermático, y vamos a palpar también en reposo al paciente, ya que cuando está en decúbito vamos a ver que no se observan las varices. Y durante la maniobra de Valsalva vamos a hacer también la exploración física para identificar las tortuosidades de las venas. Vamos a ver que hay grados de varicoceles y también vamos a ver las frecuencias en las que hay. En el grado 0 o el subclínico va a ser no palpable ni visible en reposo o durante la maniobra de Valsalva, pero sí en una eco. En el grado 1 va a ser pequeño, pero no va a ser visible, pero va a ser palpable con la maniobra de Valsalva. En el grado 2 va a ser moderada, palpable en reposo, sin Valsalva, pero no va a ser visible todavía. Y en el grado 3 ya se va a ver tanto en la maniobra y también cuando esté de pie. En las frecuencias vamos a ver que se presenta más que todo en el lado izquierdo, porque hay ese drenaje de la vena renal, también el 10%. En la mayoría se presenta en el lado izquierdo y este va a representar el 90% de los pacientes. En el 10% se va a presentar de forma bilateral y del 2 al 5% van a ser derechos, pero esto podría indicar una tumoración o un ciclo inverso. En el tratamiento vamos a tener que la oclusión de la vena espermática interna va a estar originalmente denominada varicocelectomía y va a ser el tratamiento más idóneo para corregir esta patología. También se puede corregir con una ligadura quirúrgica, con una embolia transvenosa o colocación de los clamps en las venas espermáticas internas por vía laparoscópica. Las más comunes que van a ser utilizados son la microscopía subinguinal y la suprainguinal abierta o laparoscópica. Las indicaciones para manejo quirúrgico pueden ser las principales indicaciones para la intervención quirúrgica, pueden ser la infertilidad y la hipertrofia testicular bilateral, el dolor y el análisis de semen anormal. También puede ser el dolor, que esta es una indicación poco frecuente para cirugía, pero se va a lidiar con el procedimiento. También tenemos las técnicas quirúrgicas, que la más utilizada es la subinguinal o marmar, que esta es una incisión por debajo del anillo inguinal externo, o también tenemos la inguinal que es la incisión entre el anillo inguinal interno y el externo.
puedes abrir todo eso, porque al abrir te estarías provocando una hernia. ¿Ya? También tenemos la estereoterapia o la embolización, que esto va a ser la inversión anterógrada o retrógrada de una matriz fluorescente o embolizada que ha sido utilizada por muchos años también en adultos. Vamos a utilizar el sulfato de sódico tetradesil al 3% o fenol. Esta técnica va a requerir la canalización de la vena femoral derecha, va a ser con una guía de French y que se va a dirigir a la vena gonadal izquierda bajo el control fluoroscópico. Se va a introducir un catéter guía que va a ser más pequeñita de 4 French y hasta la porción media de la vena gonadal.